Hello and welcome to another episode of India. Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, no olvides suscribirte. También puedes considerar hacerte miembro de YouTube, mecenas o donar una pequeña cantidad utilizando el enlace en la caja de descripción. Pero, como mínimo, mira el programa, dale a me gusta, compártelo y comenta. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el profesor Nikolai Petro. El profesor Petro es catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad de Rhode Island. Es conocido por su trabajo sobre las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, las raíces del conflicto en Ucrania y la política de Europa del Este. El profesor Petro también fue asistente especial del Departamento de Estado de Estados Unidos para Asuntos Soviéticos. Su libro más reciente, La tragedia de Ucrania, es ampliamente considerado como uno de los análisis más importantes de las dimensiones civiles, culturales e internacionales de la guerra. Profesor Petro, bienvenido de nuevo a India y la Izquierda Global. Gracias, señor Jyotishman. Ha habido una serie de acontecimientos en el conflicto de Ucrania. Hemos visto el plan de 28 puntos propuesto por Estados Unidos, posteriormente modificado a 20 puntos, según algunos informes. También existe un plan europeo paralelo de 28 puntos que fue rechazado por los rusos. Luego tuvieron lugar las reuniones de Ginebra entre funcionarios ucranianos y estadounidenses y, según los últimos acontecimientos, la reunión entre funcionarios rusos y estadounidenses en Abu Dhabi. Para nuestros espectadores, ¿podría actualizarnos sobre esta serie de acontecimientos y lo que significa en Ucrania? Bueno, significa que hay negociaciones de paz en curso, y este siempre es un proceso complicado. Hay un famoso dicho atribuido al canciller alemán Bismarck en el siglo XIX, que dice que hay dos cosas que la gente nunca debería ver. Una es cómo se hacen las salchichas y la otra es cómo se hacen las leyes. Creo que podemos añadir con seguridad a esa lista cómo se llevan a cabo realmente las negociaciones de paz. Así que no hay nada inusual en lo que está ocurriendo. Es simplemente parte de este proceso complicado, con filtraciones a determinados medios de comunicación, como parte de la estrategia de negociación de las distintas partes implicadas. Y recuerda, tenemos 4 actores principales. Es la UE, los Estados Unidos, Ucrania y Rusia. Y dentro de esos actores más grandes, dentro de esas coaliciones más amplias, hay subactores que luchan entre sí en cada uno de esos 4, intentando influir tanto en la posición de su propio bando como en la de los demás. Así que es una constelación muy complicada, que no podremos comprender del todo, literalmente creo, hasta el final, hasta que se firme un acuerdo real. Y si es como muchos otros acuerdos del pasado, no todo se hará público. Puedo prever fácilmente que partes de este acuerdo o arreglo final, serán secretas y solo conocidas y acordadas directamente por las partes implicadas. ¿Hay alguna cláusula o punto dentro de esos 28 o 20 puntos que te haya llamado especialmente la atención? ¿O crees que un par de esas cláusulas podrían suponer un problema para una de las partes o para la otra? ¿Podrías hablar de algunas de las cláusulas que te resultaron más destacables? Así que empezaría con lo positivo. Puede resumirse de esta manera. Si se observa el plan estadounidense de 28 puntos filtrado y la contrapropuesta de 28 puntos de la UR también filtrada, entre esos dos planes tenemos un acuerdo sustancial en 20 de los 28 puntos. Es tan importante que me gustaría reiterarlo. Hay un acuerdo sustancial en 20 de los 28 puntos. Y sospecho que eso se debe, en gran parte, a la participación como negociador por parte de Ucrania de Rustem Umerov, quien fue ministro de Defensa de Ucrania hasta abril. Conoce la grave situación de Ucrania en el frente mejor que la mayoría, y actualmente ejerce como jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania.
National Security and Defense Council. So he was heavily involved and added. Estuvo muy implicado y añadió varios puntos clave a estas negociaciones, si hemos de creer los informes de la prensa occidental. No obstante, existen problemas en los puntos 3, 7, 8 y 26. En aras del tiempo, no voy a entrar en cuáles son, pero creo que en general son problemas resolubles. En otras palabras, hay una discrepancia en el número real de tropas que Ucrania debería tener en tiempos de paz, pero esa diferencia al parecer se está reduciendo. Y atención, esto es importante. No se trata de un desacuerdo fundamental sobre si las Fuerzas Armadas de Ucrania deben tener un límite. Es simplemente como en los acuerdos de Estambul de abril de 2022, la cifra en la que deben fijarse es el límite lo que constituye el punto de desacuerdo. Pero hay tres grupos de problemas importantes que persisten, así que me gustaría centrar la atención en ellos. Aparecen en ambos acuerdos, o en ambas propuestas, mejor dicho. Punto 14. ¿Qué hacer con los activos soberanos rusos congelados? Punto 20. Tolerancia religiosa, cultural y lingüística hacia las minorías en Ucrania. Y punto 21. Reconocimiento territorial. Entonces, ¿cuál es el desacuerdo fundamental en esos puntos? En lo que respecta a los activos rusos congelados, la propuesta de Estados Unidos quiere que estos activos se descongelen y se utilicen para la reconstrucción y el desarrollo de Ucrania, la parte principal, y que aproximadamente un tercio de ellos se destine a mejorar las relaciones generales entre Rusia y Estados Unidos. Así que se pueden imaginar diversos escenarios en ese sentido. El punto esencial es que Estados Unidos ofrece un mecanismo para descongelar y utilizar los activos de inmediato en la reconstrucción de Ucrania. La UE no quiere eso. La UE ha propuesto que permanezcan congelados como garantía de los pagos de Rusia a Ucrania. Y desde hace un tiempo ha propuesto, de forma ilegal, según el derecho internacional tal como se entiende actualmente, un plan para simplemente apropiarse de esos activos, tomarlos, incautarlos, llámese como se quiera, y luego obligar a Ucrania a devolverlos si Rusia acepta pagar una sanción considerable. No está claro a quién, ni mediante qué tipo de instrumento político o económico se realizaría ese reembolso para la reconstrucción de Ucrania. Así que, en lugar de utilizar el dinero directamente con el permiso de Rusia, están desarrollando un nuevo mecanismo, hasta ahora inédito en la práctica financiera internacional, para usar el dinero ruso. Y luego probablemente dirán que no se está confiscando porque será reembolsado, pero solo si Rusia paga una sanción adecuada, equivalente esencialmente a la cantidad incautada. Así pues, el punto 20 es otro obstáculo entre las dos propuestas: la tolerancia religiosa, cultural y lingüística de las minorías en Ucrania. Estados Unidos quiere que se introduzcan programas de tolerancia cultural, así como de entendimiento mutuo entre las comunidades minoritarias, la población ucraniana y la comunidad de habla ucraniana. También existe una disposición para garantizar el acceso equitativo a los medios de comunicación y a las fuentes educativas en lengua rusa, así como una prohibición de la ideología nazi. Esos son, por tanto, los componentes de lo que proponen los Estados Unidos. La UE no respalda ninguno de ellos con detalles concretos. En su lugar, la UE propone aplicar las normas generales ya existentes en materia de minorías religiosas y lingüísticas. No, por cierto, y me pareció interesante, poblaciones minoritarias, sino específicamente solo minorías lingüísticas, porque según la legislación ucraniana no existe ninguna minoría rusa en Ucrania. Aún así, siguen existiendo hablantes de ruso. Sin embargo, se está realizando un esfuerzo concertado para prohibir el uso público del ruso. Así que la UE no aborda ninguna de estas preocupaciones religiosas, culturales o lingüísticas de la población en la parte oriental de Ucrania que son tan importantes para el lado ruso. Y el último punto,
que ha recibido más atención en Occidente en comparación con el punto 20, al que se le ha prestado muy poca atención en los medios occidentales, es el punto 21, el reconocimiento territorial. En efecto, Estados Unidos quiere un intercambio de territorios. Las zonas fuera de los 5 territorios que Rusia reclama como parte de su territorio ya han visto a las fuerzas rusas avanzar más allá de esas fronteras en varias regiones de Ucrania. In several regions of Ukraine. And what the United States proposes is that Lo que proponen los Estados Unidos es que a cambio de transferir el control de aproximadamente una cuarta parte a un tercio de la región de Donetsk, Rusia se retire de las zonas que ha ocupado en el resto de Ucrania. En las regiones en disputa de Jersón y Zaporilla, concretamente en las partes que actualmente no están bajo control ruso, se crearía una zona de amortiguamiento desmilitarizada. Ese territorio, aunque desmilitarizado, sin tropas ucranianas y presumiblemente tampoco rusas, sería, no obstante, según la propuesta estadounidense, reconocido como territorio ruso, con un reconocimiento formal de las fronteras que Rusia reclama actualmente como propias. as its own territory. By contrast, the EU offers no Por el contrario, la UE no reconoce los territorios bajo control ruso y en su lugar propone que simplemente comencemos las negociaciones sobre dónde trazar la frontera territorial, partiendo de la actual línea de contacto. Eso sería ventajoso para Ucrania en Donetsk, Jersón y Zaporilla, pero desfavorable en Kharkov, la región de Dnipropetrovsk, y según creo, partes de Sumy que están bajo control ruso. Así que, dice la UE, no resolvamos esta cuestión en absoluto. Simplemente iniciemos negociaciones. Ese es el estado de la situación tal como lo entiendo ahora, dejando de lado todos los rumores en las últimas 24 horas. ignoring all the rumors that have occurred in the last 24 hours. And the Western mainstream media, I'm thinking Los medios de comunicación occidentales tradicionales, pienso en el New York Times, están presentando esto como una enorme concesión, o en sus términos, como algo dictado por los rusos. Pero los funcionarios rusos parecen muy cautelosos y aún no han enviado oficialmente ninguna respuesta al plan. ¿Cuál es tu intuición o qué opinas sobre cómo podrían responder los rusos al plan de 28 o 20 puntos? 28 or 20 point plan. It's important Es importante entender que los rusos aún no están involucrados en las negociaciones. Puede que estén activos entre bastidores, pero en realidad lo que está ocurriendo ahora mismo es que una parte de Occidente está negociando con otra parte de Occidente, básicamente a expensas de Ucrania. Así que se trata de una negociación interna dentro de Occidente intentando llegar a algo resistente. trying to come up with something resembling a united front that they could both then impose on Ukraine. E imponerlas a Ucrania. If such a united front En ese momento, si se llegara a un frente unido, entonces entrarían en juego las exigencias de Rusia. Rusia comenzaría a negociar en función de sus propios intereses, presentando contrapropuestas a lo que el Occidente plantee en nombre de Ucrania. Así que probablemente aún queda camino por recorrer, y la interpretación de quién se beneficia de este acuerdo y quién pierde más, probablemente variará. Ha variado y seguirá variando ampliamente a lo largo del espectro político, dependiendo de con quién se hable. on who you talk to. Hay un sector en Occidente que cree que no debería haber negociaciones y que Ucrania debería seguir luchando hasta quedar completamente agotada y con toda probabilidad derrotada. Exhausted and most likely defeated. What the West should do is encourage that exhaustion. Lo que parece estar haciendo Occidente es fomentar ese agotamiento, porque no existe en Europa una propuesta seria para intervenir militarmente, proporcionar fondos suficientes para cambiar el rumbo, compensar la falta de personal en Ucrania o enviar sus propias tropas. En gran medida, por eso, como han señalado muchas veces tanto Estados Unidos como Rusia, nunca ha habido una propuesta europea independiente de paz. Todo lo que hacen es incitar a Ucrania a seguir luchando. Y como resultado, en uno de los primeros relatos de las negociaciones que se publicó, hubo una observación interesante de personas implicadas en esas conversaciones,
sobre la actitud de los negociadores ucranianos hacia la propuesta aún no divulgada. As yet unleaked proposal, the proposal itself. And it was pointed out that they were becoming increasingly. Se señaló que estaban cada vez más frustrados, especialmente con los europeos, porque estos exigían a los ucranianos un esfuerzo descomunal en la lucha, pero en realidad no ofrecían ninguna ayuda significativa, dejando esencialmente a los ucranianos abandonados a su suerte. Como resultado, y esto proviene de un artículo que Ben Arras escribió en Intel News, observó que uno de los observadores de Europa Occidental en el proceso comentó que era sorprendente lo bien que los delegados ucranianos y rusos del proyecto se entendían entre sí. The proposal understood each other in contrast to the Western Europeans. A diferencia de los europeos occidentales, siempre he sostenido, desde hace varios años, que la mejor manera de resolver este problema sería que los delegados oficiales rusos y ucranianos se sentaran y negociaran directamente entre ellos, cara a cara, y llegaran a un acuerdo. Que se saque a todos los demás de la sala y se les presente un fait accompli, lo que prácticamente garantizaría que se tratara de una propuesta con la que tanto Ucrania como Rusia pudieran estar de acuerdo. Porque ahora mismo hay tantas partes implicadas que el resultado final, me temo, será, como dice un refrán inglés, demasiados cocineros estropean el caldo. Y de hecho, podríamos acabar con algo así en el producto final, lo que haría que no durase mucho tiempo. Make it something that will not last for very long. The ABC News on Tuesday has reported that ABC News informó el martes que un funcionario estadounidense anónimo dijo que Ucrania ha aceptado, más o menos, los 20 puntos, con, entre comillas, detalles menores. ¿Cuál es su interpretación de que Ucrania acepte la propuesta? ¿Significa eso que estamos más cerca de un acuerdo negociado para poner fin a este conflicto? Y en segundo lugar, ¿cuál sería el impacto en la política interna ucraniana? Secondly, what would be its impact on Ukrainian domestic politics? If that report is true, Si ese informe es cierto, entonces no me sorprendería mucho, porque numerosos informes de prensa nos dicen que funcionarios ucranianos participaron en los comentarios sobre el borrador durante al menos 2 semanas. Los medios ucranianos no oficiales informan que Zelensky vio este borrador el día 28, en cuanto fue propuesto por la Casa Blanca. Los europeos, sin embargo, lo vieron solo a principios de noviembre, y la oficina del canciller alemán, contrariamente a sus afirmaciones, recibió una copia, no respondió y fue repetidamente instada a comentar sobre ella, cosa que no hizo. Así que cuando más tarde se enteró, pudo decir, no tenía ni idea. El obstáculo en este momento, basándome en lo que acabas de informar, y esto parece confirmarse por la forma en que los europeos lo están abordando, no es la aceptación por parte de los ucranianos de la propuesta hecha por Estados Unidos. acceptance of the proposal made by the United States, it is the Europeans. They are adding a number of caveats. Son los europeos. Están añadiendo una serie de salvedades que en realidad no tienen nada que ver con Ucrania, ni en el ámbito interno, ni en su agenda de política exterior. Se trata de asegurarse de que Europa participe en el proceso y no quede al margen. No estoy seguro, en aras de la paz, bueno, mejor dicho, sería en interés de la paz que Europa estuviera implicada en el proceso. Y Rusia lo reconoce. Según un informe de Telenews, quería que los alemanes formaran parte del proceso. Pero el actual liderazgo político en Alemania está dominado por la hostilidad hacia Rusia, y eso les dificulta mucho aceptar una propuesta que minimice el papel de Europa y permita establecer la paz sin la supervisión europea sobre el proceso. Without European supervision over the process. That's one aspect of it. But there is another aspect that is also Ese es un aspecto del asunto. Pero hay otro aspecto que también es muy importante para Rusia y que aparece a menudo en las propuestas de Estados Unidos. Concretamente, que Rusia lleva años, al menos desde 2008, presentando una serie de propuestas para un tratado general de paz paneuropeo. Entienden que Europa es la fuerza política y militar que incita a Ucrania y trata de convertirla en un bastión militar contra Rusia. En parte para que Europa no tenga que gastar tanto dinero ni poner a sus propias tropas en primera línea en caso de un conflicto con Rusia.
Gran parte de esos combates se absorberían y tendrían lugar no en la Europa propiamente dicha, sino en las tierras eslavas, Bielorrusia, Rusia y Ucrania. En el plano interno, no lo sabemos. Es muy difícil decir cuál será la respuesta. Very difficult to say what the response will be. There have been a lot of Ha habido muchas filtraciones destinadas a influir en el pensamiento de figuras políticas y financieras clave en Ucrania. Pero como los medios estatales oficiales tienen prácticamente el control total, en realidad solo hay un canal de televisión importante, el Maratón Unido, que presenta únicamente el punto de vista del gobierno. Las únicas otras fuentes que tenemos son canales bajo vigilancia y presión gubernamental, por lo que operan desde otros lugares, emitiendo debates, a veces con funcionarios ucranianos unarios, así como con una variedad de otros comentaristas en YouTube, y consiguen muchas visualizaciones. on YouTube, and they get a lot of views. They're an alternative source of information from the EU. Son una fuente alternativa de información de los estados bálticos, Rusia, Bielorrusia y a veces incluso dentro de Ucrania. Pero estas fuentes difieren notablemente en sus actitudes respecto al gobierno. Así que realmente no podemos decir cuál será la actitud de la población. Esto me recuerda a otro punto de desacuerdo entre los dos planes, el plan de la UE y el plan de Estados Unidos. El plan estadounidense estipula, de acuerdo con la Constitución ucraniana, que una vez que se declare un alto el fuego, una vez que se firme un tratado de paz, la ley marcial termina. Y una vez que la ley marcial termina, dado que el mandato presidencial de Zelensky ya ha expirado, Zelensky's presidency has expired. Emergency elections have to be called within 100 se deben convocar elecciones de emergencia en un plazo de 100 días. Así que esto se simplifica en el plan estadounidense al decir, una vez firmado el tratado, Ucrania celebrará elecciones en 100 días. Presumiblemente serían para la presidencia y para el parlamento unicameral, la Rada. El plan de la UE no dice nada al respecto. De hecho, si se siguiera la Constitución, y como dijo Zelensky el año pasado, creo, la Constitución de Ucrania está actualmente en pausa, como él lo expresa. Si la Constitución volviera a entrar en vigor, de nuevo habría que convocar nuevas elecciones. Y en ese momento, podrían darse diversos escenarios que ahora son todos altamente especulativos. And how important is the EU, ¿Y qué importancia tiene la UE, dado que parece ser el mayor obstáculo para avanzar? Por supuesto, Macron ha dicho que no tienen intención de permitir que los activos rusos congelados se utilicen de ninguna otra manera que no sea la que los europeos decidan unilateralmente. El canciller Merz ha afirmado que este plan, esta propuesta, no presenta, según sus palabras, una forma aplicable de disuadir a los rusos. Y Macron también ha dicho que no tienen intención de limitar al ejército ucraniano. Todo esto parece indicar que no tienen intención de encontrar una vía real para avanzar. Pero, ¿qué importancia tienen si los ucranianos, los rusos y los estadounidenses deciden seguir adelante con un acuerdo negociado para poner fin a este conflicto? as a negotiated settlement out of this conflict? It would suffice, as I've indicated. Bastaría, como he indicado aquí y en otros lugares, con que los ucranianos y los rusos se sentaran a negociar entre ellos. Eso pondría fin al conflicto, punto. La UE es el obstáculo en este momento. Y Macron, si dice que no hay intención de limitar el tamaño de las Fuerzas Armadas ucranianas, no ha leído su propia propuesta porque en ella se menciona una cifra concreta. Dice 800,000, mientras que la propuesta estadounidense era de 600,000. Así que ya está, por así decirlo, tergiversando en cuanto realmente figura en el tratado. With respect to what he thinks or what is in the treaty. The U.S. is Estados Unidos intenta actuar como árbitro, pero, como han señalado varios comentaristas en Ucrania y Rusia, a estas alturas resulta muy difícil tomar en serio a Estados Unidos como un mediador de paz honesto. Porque, desde la perspectiva rusa habitual, los acontecimientos que condujeron a la guerra y al fracaso del Acuerdo de Estambul, que habría puesto fin al conflicto en aquel momento,
fueron impulsados por el propio artífice de esta política, Estados Unidos. Así que cualquier parte de este acuerdo debe preguntarse cuán fiables son realmente los compromisos de Estados Unidos. Undertakes in this agreement. The Economist magazine in Britain. La revista The Economist en el Reino Unido publicó un artículo de opinión, una pieza editorial esta semana o quizá a finales de la pasada, en el que afirmaba sin rodeos que Estados Unidos es poco fiable, que no tiene intención alguna de luchar si fuera necesario contra Rusia por Ucrania, y como resultado no se puede confiar en los compromisos que dice estar asumiendo. Así que Europa está trazando, creo, para sí misma un futuro muy difícil. Entre una Rusia a la que ha declarado enemiga, una América en la que no confía y una Ucrania que no necesariamente cree que Europa tenga sus mejores intereses en mente. And what would be the future of ¿Y cuál sería el futuro de la OTAN? Hago esta pregunta porque uno de los aspectos de la OTAN es su postura agresiva hacia Rusia. Luego está también el componente global de la OTAN, aunque se llame la Alianza del Atlántico Norte. Todos sabemos que funciona como parte de una empresa militar estadounidense más amplia. Dada esta derrota en Eurasia, ¿qué significa esto para el imperio estadounidense o el imperio occidental en el contexto del declive general de Occidente? También estoy pensando en la derrota de Estados Unidos en la guerra económica que intentó imponer a China y a gran parte del resto del mundo, en toda la exposición de su campaña genocida en Palestina y en la estancación económica general en Occidente. Es decir, podríamos seguir y seguir, pero si pudieras situar las implicaciones más amplias de todo esto sobre el imperio occidental. on the Western Empire. So NATO, Así que la OTAN se creó, como dijo su primer secretario general, para mantener a los estadounidenses en Europa, a los alemanes controlados y a los rusos fuera. Es una frase bastante famosa de los primeros tiempos en que se fundó la OTAN. Hoy en día son los Estados Unidos los que ya no ven a la OTAN como algo que necesariamente cumpla sus objetivos globales. Creo que esa ha sido la principal razón por la que desde hace varias presidencias, no solo bajo Trump, sino también con sus predecesores, ha habido una estrategia cada vez más clara por parte de Estados Unidos para crear una sensación de distancia entre sus objetivos estratégicos globales y los recursos militares que necesita aportar por sí mismo para alcanzarlos. Y la OTAN, dada la complejidad de su proceso de toma de decisiones y la reticencia de muchos de sus miembros más ricos a desviar recursos durante décadas de los gastos sociales a los militares, es demostrado ser poco fiable. expenditures have proven to be unreliable. And push came to shove. Y el punto de inflexión llegó concretamente con la guerra de Irak, que fue para Estados Unidos en aquel momento, como señaló el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, la prueba decisiva de lealtad hacia el país. Desde la perspectiva estadounidense, las principales potencias europeas, Reino Unido, Francia y Alemania, no superaron esa prueba de lealtad porque no apoyaron la guerra de Irak. Como resultado, Estados Unidos decidió adoptar una estrategia muy diferente: alejarse de su dependencia del núcleo de Europa Occidental dentro de la OTAN y construir lo que Rumsfeld llamó la Nueva Europa. Eso significaba establecer relaciones más sólidas con aquellos países europeos que antes formaban parte del Pacto de Varsovia, incorporarlos a la OTAN y asegurarse de que dependieran de Estados Unidos, países que pudieran considerarse más fiables y amistosos con Washington. More reliable and friendly to the United States. So this rift has never truly healed. Así que esta brecha nunca se ha curado realmente entre Estados Unidos y Europa. Y creo que también es probable que la veamos resurgir dentro de la propia Europa, dentro de la propia OTAN, porque el flanco más oriental de la OTAN, en este conflicto, y supongo que en un futuro previsible, seguirá siendo siempre más belicoso, más dispuesto a gastar dinero por la alianza. La reticencia a hacerlo continuará viniendo de los países de Europa Occidental más ricos, que están más francamente por los problemas de bienestar social que por la seguridad de Europa del Este.
military security of Eastern Europe. And the examples given by Los ejemplos incluyen Hungría, Eslovaquia y, en menor medida, países y líderes de lugares como Irlanda, Malta y Bulgaria que adoptan una postura, a veces incluso Croacia. Son países cuyos líderes dejan claro que se oponen a la anexión territorial y a la agresión que Rusia ha cometido en Ucrania. Se oponen a ello, pero también rechazan cualquier medida que pueda conducir a una escalada del conflicto y potencialmente a una guerra con Rusia. Así que esa es una dificultad paralizante para la OTAN, y realmente no veo cómo se resolverá. Una de las soluciones que Rusia sigue proponiendo al propio dilema de Europa en este sentido no es nueva, pero una que siguen planteando. It's not a new solution, but it's one that they keep bringing up. They point out that NATO is a product and remains. Señalan que la OTAN es un producto y sigue siendo hasta hoy un producto de la Guerra Fría. Si queremos estabilidad, paz y seguridad en Europa, debería ser bajo los auspicios de una nueva organización que tenga en cuenta los intereses de todo el continente, lo que por supuesto incluiría a Rusia, Ucrania, Bielorrusia y todas las repúblicas de la antigua Unión Soviética, al menos las situadas al oeste de los Urales, y comenzar en cierto modo desde cero, lo que podría llamarse un nuevo proceso de Helsinki. Esto se refleja con mucha claridad en los puntos iniciales del plan estadounidense, que presumiblemente, o al menos así parece, cuentan con el respaldo de Estados Unidos. The United States endorses. We have 2 minutes. I know you need to go. Tenemos 2 minutos. Sé que tienes que irte, pero veamos si podemos sacar una pregunta rápida. De acuerdo. Dado lo que has dicho, que Estados Unidos no es un mediador honesto, que aún no hay conversaciones directas o sustantivas entre Ucrania y Rusia, y que Estados Unidos sigue siendo un obstáculo, esa es una parte del asunto. La otra parte es, por supuesto, que parece haber prisa dentro de la administración estadounidense por al menos presentar un acuerdo de cara a la galería. ¿Cuál es tu impresión sobre si esta propuesta sería un paso adelante hacia el proceso de Helsinki más amplio que acabas de describir para un proceso de paz más sustantivo? ¿Crees que esto podría ser un peldaño hacia ese proceso más amplio? Do you think this can be a stepping stone to that larger process? With respect to the time. Con respecto al plazo establecido, se trata de una técnica habitual, concretamente, poner a la contraparte bajo una limitación de tiempo si se intenta impedir que utilice otros recursos o que reúna apoyos a su favor. Esta es, en concreto, una técnica que la administración Trump, aunque no solo la administración Trump, ha utilizado en el pasado para obtener algún resultado, no necesariamente el óptimo, pero sí algún resultado. Y tiene mucho sentido en el contexto de cómo Ucrania ha gestionado estas negociaciones con Rusia desde 2014, es decir, durante 10 años. Eso incluye Minsk I, Minsk II, Estambul y el resto del proceso de negociación. Lo que ha ocurrido en el pasado es que una vez que se presenta una propuesta, Zelensky se toma su tiempo, obtiene apoyo europeo para introducir cambios y luego vuelve con una propuesta alternativa que se remite a los rusos, quienes la consideran inaceptable, y todo el proceso vuelve a empezar. Acceptable, and the whole process starts over. We never reach an agreement that way because Nunca llegamos a un acuerdo de esa manera, porque toda la estrategia de buscar más tiempo tiene como objetivo impedir un arreglo negociado. La única razón por la que conseguimos el acuerdo de Minsk II, por cierto, es porque las partes principales se sentaron y negociaron directamente durante 48 horas y decidieron que debían alcanzar un acuerdo dentro de ese plazo. Así que creo que, si se respeta el límite de tiempo, es probable que surja algún tipo de acuerdo. Cualquier acuerdo en este momento es un paso adelante, no porque vaya a ser aceptable para los rusos. Recuerda, como dije, que ahora solo se trata de las propuestas de una parte finalmente consolidadas, es decir, la UE y Estados Unidos, imponiendo sus deseos a Ucrania. Pero tener eso al menos constituye una base para avanzar hacia la siguiente etapa. movement forward to the next stage. Again, Russia will have to come back to that agreement and De nuevo, Rusia tendrá que volver a ese acuerdo y ver qué partes son aceptables y pueden ser renegociadas.
El aspecto positivo de que al menos algún documento surja del proceso actual en Ginebra es que proporciona algo por escrito, una base sobre la que avanzar en el futuro. Después de todo, como se ha señalado, el acuerdo que actualmente se negocia en Ginebra no surge de la nada. Se basa en varios de los puntos ya planteados en los acuerdos de Estambul de 2022 y con acierto se le ha denominado Estambul Plus. Supongo que el siguiente paso sería Estambul Plus Plus y así sucesivamente hasta que se alcance un acuerdo final negociado. Lo dejamos aquí, profesor Petro. Muchas gracias por su tiempo. Ha sido una conversación muy esclarecedora. Gracias. Thank you. Thank you. Gracias. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Mudiar Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Y si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta a nuestros videos y compartirlos con tus camaradas. Por último, no olvides pulsar el botón de suscribirte. Forget to hit the subscribe button.